Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén, mis hermanos. Elevaremos ofrendas de obediencia y amor. Y este día especial, el día de hoy, celebramos algo que el día lunes se festeja en el mundo, que es el Día del Vulnerable. Y en tal virtud hemos decidido cambiar el texto bíblico de lectura usual. Leemos Proverbios, pero el día de hoy leeremos el Salmo 68. Versos del 1 al 35, así que les invito, hermanos, a abrir sus Biblias, a abrir sus aplicaciones. Creo que tenemos el texto en la pantalla. Y de manera reverente vamos a iniciar la lectura antifonal de este texto, como es nuestra costumbre. Y en el nombre del Señor leemos su palabra de esta manera. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. El Señor daba palabra,
Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Bien que fuisteis echados de entre los tiestos, seréis como las alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. Los carros de David se cuentan por veitenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Al que cabalga sobre los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí, dará su voz, poderosa voz. Este último todos. Temible eres, oh Dios, desde los santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Gracias, bendito Dios, por esta lectura. Gracias por tu palabra que es poder para el que cree en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre santo de Jesús. Y seguimos alabando, hermano. Tomen asiento, queridos hermanos. No les digo hermanos, buenos días, amada familia en Dios. Hay un defecto conmigo y probablemente con algunos de los que estamos aquí. Y es que siempre nos decimos hermanos, siempre nos decimos familia y no conocemos ni el nombre de los hermanos. Así que voy a pedirles una cosa este momento. Hasta la fila de Manuel de este lado y hasta la fila de Byron en este. Levántense todos, o los que he nombrado, levántense por favor. Miren, dense la vuelta, miren a los de atrás y vean a quien usted no lo conoce bien, no conoce el nombre, y des el trabajo en un minuto de ir, saludarle, preguntarle el nombre y bendecirlo. Si conoces a todos, muy bien. Carlos no les regresaba ni a ver a los nuevos. Se veía para todos lados. Yo voy a saludar a los nuevos.
Bueno, hermanos, está más difícil de gobernar los adultos que los niños. Muy bien, hermanos, está más difícil gobernar a los adultos que a los niños. Pero bueno, qué alegría sentirnos en realidad en familia, que es el tema que hoy día vamos a tocar a través de la denominada, siéntate Hugo, por favor. Mi primo es el más desordenado, ¿ya vieron? Huguito. Es Guzmán, pues, entonces. Les decía, vamos a tocar este punto de la familia a través de lo que se llama la doctrina de la adopción. Este mes es muy particular porque el segundo lunes del mes de noviembre es el día del huérfano y el 13 de noviembre del mismo mes el día del vulnerable, siendo estos dos motivos. Y que el Señor nos ha dado una bendición enorme, hermanos, a través de tener a estos niños de esta casa hogar. Les hemos llegado a amar, les hemos llegado a ver cómo han cambiado estos niños. Me impactó hace un año cuando una de creo que era la psicóloga de la casa hogar, nos contaba que le sacaron a los niños a una actividad que no era de la iglesia, y les subieron a la furgoneta, y estos niños comenzaron a cantar las alabanzas ahí, las que habían aprendido en Siloé, pensando que venían a la iglesia. Y les dijeron, no vamos a la iglesia ahora, vamos a otra actividad. Pero en su corazón ya está grabado esta cosa maravillosa de la palabra de Dios a través de alabarle, a través de bendecirles. Entonces, hermanos, déjenme decirles una cosa que en mi vida, en estos múltiples países donde he estado, siempre he admirado, especialmente a los misioneros que adoptan niños, no uno, a veces no 2, 5 niños, 10 niños, y niños en qué condiciones, no solo huérfanos, no solo niños de la calle, sino niños con múltiples problemas de tipo físico o mental, ¿no? Y realmente es una cosa que siempre me ha hecho pensar, porque generalmente cuando una familia, una pareja decide adoptar un niño, va a una de estas casas especiales llamadas orfelinatos y escoge el niño que más le gusta, el niño con el que hay esa comunicación. No escoge al niño que tiene problemas. Y siempre admiré esto, pero ahora, revisando, estudiando la doctrina de la adopción, me doy cuenta que realmente ellos han comprendido lo que es ser parte de la familia de Dios. Porque si Dios se hubiera fijado en mis defectos, en mis taras espirituales, en mis deficiencias, en mis vacíos, en mis necedades, jamás me hubiera escogido a mí, si tuviera Dios los criterios que tenemos los hombres para escoger a un niño. Dios me escogió con todo lo malo. ¿Y cuántos podríamos decir lo mismo? Porque la palabra nos dice que no hay justo, ni siquiera uno, ¿verdad? Ni aún uno. Entonces, sin embargo, el Señor tuvo en su plan maravilloso el hecho de adoptarnos en su familia. Por eso somos hermanos, por eso somos familia. La adopción, hermanos, era una costumbre muy arraigada ya en el tiempo del Señor Jesús. No es algo nuevo, no es algo que los apóstoles pusieron en las letras estas, en los papiros, no. La adopción se practicaba en Egipto. De hecho, recordemos quién adoptó a quién. La hija. Muy bien. Y así tenemos ejemplos, o también acogidos, ¿no? Y ahora hay una nueva modalidad aquí en el Ecuador que es acoger a niños. Mefiboset fue acogido ¿por quién?
por el rey David, un joven que tenía también problemas de tipo físico. Fue acogido y compartía la mesa del rey. Así es como Dios hace las cosas. Cuando nos unimos como familia, estamos en la mesa del rey, ¿verdad? Entonces era una costumbre muy, muy común. No fue nada nuevo cuando se pusieron sobre todo Pablo, también Pedro, sobre la doctrina de la adopción en la palabra. Guiados siempre por el Espíritu Santo, naturalmente no eran cosas ni de Pedro ni de Pablo, sino de Dios. Y en Roma era habitual la adopción como una transacción, no era una adopción por amor, pero eran muy rígidos en la mayoría de los casos en preservar a la persona que se adoptaba. A veces se adoptaban adultos, no se adoptaban niños, se adoptaban adultos y esa persona adoptada tenía más privilegios que los propios hijos biológicos. Eran los que heredaban, tomaban el nombre. Nerón fue hijo adoptado y llegó a ser emperador, para ponerles un ejemplo. Y entonces cumplían con esto como una transacción. La palabra de Dios nos lleva de una manera completamente diferente a lo que es ser adoptado. Y también nos lleva a una manera diferente de lo que es la adopción legal, porque nosotros adoptamos a quien no tiene sus padres, no ha perdido su familia o ha sido abandonado, y adoptamos a esos niños jóvenes que se los pone en el grupo de vulnerables o de huérfanos. Quisiera que leamos lo que dice Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La adopción, hermanos, es un acto amoroso de Dios de recibir en su familia espiritual a sus hijos. En este mundo que cumplen con ciertas condiciones para pertenecer a la misma, ¿verdad? No es que yo ya soy hijo de Dios, no. Dios recibe en su familia solo a las personas que han sido regeneradas. La regeneración y la adopción son dos temas muy parecidos, regeneración y adopción. Pero la regeneración enfoca sobre la vida espiritual. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy? ¿Estoy creciendo? ¿El Espíritu Santo me está guiando en este crecimiento espiritual? ¿Sí o no? Es la respuesta a darse. Mientras que la adopción enfoca en la relación espiritual. ¿Cómo estoy yo con Dios? Déjenme decirles, el día viernes nos colamos en el manantial que pasa en esta iglesia y había un tema muy bello. ¿No? ¿Quién es el Dios que adoramos? ¿Quién es el Dios que adoramos? Esta es la relación espiritual. Este es lo que enfoca la adopción. ¿A quién adoramos? ¿Cómo está mi relación con este Dios que adoramos? Hay algunas cosas que me gustaría que recordemos. En primer lugar, Dios es creador, santo y juez de toda la creación, y ha determinado que el castigo por el pecado es ¿qué? La muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. ¿Y qué dijo el Señor Jesús en Mateo 10:28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, temed más al diablo, al pecado, a las acechanzas del enemigo.
En segundo lugar, recordemos que después de la desobediencia de Adán, el pecado pasó a toda la humanidad, dejando a cada uno de los hombres lejos de la gloria de Dios, completamente separados de la gloria, ¿verdad? Espiritualmente muertos. Antes de conocer al Señor Jesús estábamos muertos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni siquiera uno nuevamente, ¿verdad? Y en tercer lugar, hermanos, recordemos que Dios, antes de los siglos, antes de todo, ya Él llamó a los pecadores condenados para salvarlos y traerlos a la comunión y vida eterna. Efesios 1, vamos a leer solo del 3 al 8, aunque yo había seleccionado hasta el 14, pero es muy largo. Ya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense la razón. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, ¿a quién Dios, en su debido tiempo, nos llama a través de la predicación del Evangelio? Qué importante que es compartir el Evangelio, porque si no la gente, no, dice la palabra de Dios, ¿y cómo van a saber si nadie les predica, verdad? Y el Antiguo Testamento dice, benditos, hermosos son los pies del que lleva las buenas nuevas, ¿verdad? Predicar el Evangelio. A través de predicar el Evangelio, las personas, ¿no?, conocen del Señor. El Espíritu les prepara, entonces nos da vida espiritual, nos regenera. Son cosas que pasan al mismo tiempo, hermanos. No es que primero el Señor nos salva, luego nos regenera y luego nos adopta. Todo sucede al mismo tiempo. Yo me pongo a pensar, es como cuando enciendes la llama, enciendes una hornilla en la cocina, hermano. No. Haces clic, se prende, hay una luz, hay calor, hay todo al mismo tiempo, es automático todo. Así es lo que sucede en este proceso. Para que instantánea y simultáneamente, cuando tú has comprendido que eres un pecador y que necesitas del arrepentimiento y que necesitas un Señor y Salvador, instantánea y simultáneamente te arrepientes, crees en Jesucristo como la única esperanza, hermanos, frente a nuestra condición de pecado. Probablemente has estado luchando durante años con algún pecado, ¿no? Pecados que te tienen realmente atado a esa condición. Y nos libra ese momento el Señor de la pena de muerte espiritual. Somos vivos espiritualmente, justificados por la fe en Jesucristo. En resumen, hermanos, todos los hombres, por cuanto son pecadores, injustos delante de la presencia de Dios, están separados de Dios. Son hijos de ira y merecen sufrir el justo e inevitable juicio por sus pecados, siendo arrojados para siempre a la muerte eterna. Pero, sin embargo, Dios quiso hacer notorias las riquezas de su gran misericordia, de su gran amor por nosotros. ¿Para qué?
hermanos, Él nos escoja, nos llame, nos regenere y nos justifique. Todo esto acabamos de leer en esta porción. Y hermanos, aunque parezca imposible de añadir algo más a la ya inmensa obra de Dios, porque ya hizo todo, no, la verdad es que en su inconmensurable amor también nos adopta. Porque el Señor podía justificarnos, ¿verdad? Es decir, ya eres justo delante del Padre, porque la palabra decía, no hay justo ni siquiera uno, pero el Señor, el momento que nos hemos arrepentido, el Señor dice, ya eres justo. También podía decirnos, ya eres salvo, vas a tener la vida eterna, pero también el Señor nos está diciendo, eres mi hijo. Y esto, hermanos, tiene un valor maravilloso. Nos está adoptando el Señor, nos está adoptando. Pues la adopción es la doctrina bíblica que enseña que Dios Padre declara al creyente como su hijo. ¿Y qué pasa cuando usted tiene un hijo? ¿Qué hereda su hijo? ¿Ah? Un apellido. ¿Qué más hereda? ¿Ah? Toda la esencia del padre y de la madre, ¿verdad? ¿Y qué es esa esencia? Al ADN, sí. ¿Qué más hereda? ¿Ah? Y automáticamente es miembro de qué? De una familia, tiene una familia. Hereda el cuidado, hereda la protección, hereda un nombre que le pones. Todo eso le damos. ¿Cuánto más Dios cuando nos adopta? ¿Qué nomás nos da? El hecho de ser adoptados nos da privilegios, hermano. Privilegios que no tienen los que no son adoptados. La adopción es la declaración legal del juez divino de que aquel que es justificado por la fe en Jesucristo ha sido hecho miembro de su familia. Por eso decía, somos la familia de Dios. Somos de esta familia maravillosa que el Señor nos ha dado, nos ha hecho parte de esta familia. Muchas veces esta familia es mucho más intensa, más fuerte que la familia física, hermanos, que la familia biológica. En la iglesia tenemos paz, tenemos gozo, tenemos hermandad. Y tenemos que comprender esto, que como familia tenemos que crecer en el sentido de ser hermanos, de ser hijos de Dios, de amarnos más los unos a los otros, de cuidarnos más los unos a los otros. El apóstol Juan escribió en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Ah? Los cuales no son engendrados, dice, continúa el versículo, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios. Estamos aquí, hermanos, en una bella familia por la voluntad de Dios. Asimismo, Pablo escribió a los Gálatas, ¿no? A los creyentes en Galacia, Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, hermano. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿verdad? Así que, hermanos, no es por las obras que hagamos que entramos a ser parte de, absolutamente. No es por nada que usted haga que le hace ser hijo de Dios. Es la gracia de Dios, un regalo adicional a todo lo que Él nos ha dado. Ya nos justificó, ya nos salvó, ya nos ha dado tantas cosas y encima de eso nos dice, hijo, hija. Por eso es que la palabra dice que aunque me dejara mi padre y mi madre, con todo yo
viviré feliz, tranquilo, porque Jehová está conmigo, hermano. El que no cree en Jesucristo no es parte de la familia de Dios. En nuestro contexto del país, un país católico, 700,000 idólatras se desplazaron a esta iglesia del Quinche, ¿no? 700,000, hermanos, bloqueando las vías de los valles, ¿no? Ellos no son hijos de Dios. Pero en este contexto de católicos les enseñaron el Padre Nuestro, ¿verdad? Les enseñaron el Padre Nuestro y piensan que son hijos de Dios. Pero si uno de estos niñitos se acerca y me dice, papá, yo le voy a sonreír, pero yo no le voy a decir nada porque es muy pequeño, pero a otro más grandecito y que ya entiende decir, yo no soy tu papá. No soy tu papá. Porque yo para ser padre, o lo tengo de la manera que Dios lo planificó, o también lo que Dios puso en mi corazón para adoptarlo. Y entonces viene a ser parte de mi familia, con todos los derechos, privilegios de ser un hijo. Pero no cualquiera que se me acerque. Dice, papá, claro que en este tiempo, desde que los venezolanos comenzaron a venir al país, tengo miles de hijos, de hijas, porque en cada semáforo dicen, gracias Padre. ¿No? ¿Sí les pasó? ¿Sí les ha pasado? Gracias Madre, gracias Padre. ¿Ah? Sí, es una forma coloquial de decir algo que no es verdad. Ni tú ni yo sabemos que no somos ni padres y ellos no son nuestros hijos. Pero eso es lo que se cree. Entonces la doctrina de la adopción nos fija claramente quiénes son los hijos y quiénes no son los hijos, aunque al Señor le estén llamando Padre. En ninguna religión, hermanos, se le dice a Dios Padre, excepto los cristianos. Ni los judíos decían, se atrevían, porque para ellos lo máximo que dicen, a veces Yahvé, a veces Elohim, y el resto de nombres no los pronuncian siquiera, no los escriben. Ustedes saben el nombre completo, omiten las vocales, porque piensan que la lengua pecaminosa no puede pronunciar el nombre sagrado de Dios. Mucho más atreverse a decir Padre. Pero nosotros, el Señor nos hizo hijos. ¿Y Él qué nos enseñó? Entre los privilegios que nos ha dado. Cuando enseñó a orar a los apóstoles, ¿cómo comenzó esa oración? Padre nuestro. Qué atrevimiento de este judío, el Señor Jesús, haberle nombrado Padre al Señor. A partir del siglo X, algunos judíos comenzaron a llamarle el Padre. Durante 1000 años nadie se atrevió a decirle al Señor Padre, mientras que nosotros todos los días oramos, Padre Santo, Padre Celestial, Padre nuestro, Padre mío. Qué maravillosa cosa, hermanos, qué maravillosa situación que el Señor nos ha dado, esta adopción, el habernos adoptado y tener un Padre al que puedes dirigirte. ¿Recuerdan cuando eran jóvenes? Papito, papacito, papi. ¿Y qué dice la palabra que acabamos de leer? Abba Padre. Abba Padre es un término muy familiar del arameo, que significa mi pequeño papá, mi papacito, mi papito. ¿No? Y el Señor en su palabra consignó esto. Abba Padre. Abba Padre. Qué hermoso, hermanos, ¿no? Tener esta bendición de poder tratar al Padre en esta forma tan cariñosa, tan familiar. Pero cuidado, hermanos, porque los cristianos a veces resbalamos, nos deslizamos y comenzamos a tener una familiaridad equivocada.
y tratamos a Dios a veces con términos que si fuéramos musulmanes ya estábamos muertos, hermanos. Sí, ellos solo hablan de Alá, pero si usted dice algo de Alá, para eso tienen que es un puñal en forma de hoz para degollarlo, ¿no? Y a veces sí decimos cosas como el flaco, como el de arriba, ¿no? Y cosas parecidas. No permitamos eso en nuestro lenguaje, hermano. Llenémonos de amor y de trato familiar sagrado. Abba Padre. Abba Padre. Eso tiene que ser, hermanos, algo muy, muy cuidadoso. Es verdad que hay una especie de paternidad creativa en el Señor, en el trato de la gente hacia el Señor. El mismo Señor dice que hace llover para buenos, para malos, es decir, para todos. Porque es su creación, Él cuida de su creación permanentemente. Y veamos lo que dice Hechos 17, 24 al 29. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Recuerdan cuando estábamos revisando el libro de los Hechos y cuando Pablo está en Atenas, ¿no? Y él se dirige de una forma muy diplomática a los atenienses, muy cuidadosa porque sabía que era un pueblo muy difícil dedicado a las filosofías y todo. Entonces él toma la última parte de este versículo, ¿no?, de uno de los poetas. No es que el poeta era inspirado por Dios, pero coincidía con lo que el Señor quería que transmita Pablo a los atenienses. ¿No? Todos venimos de Adán, hermanos. Todos venimos de esa línea. Buenos y malos, pecadores y no pecadores. Todos venimos de la creación de Dios. Pero creo que además está insistir con la iglesia de que todos sabemos lo que es una criatura de Dios y lo que es un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, despojémonos de nuestra cabeza el hecho de decir hermanos. No, inclusive a los judíos no son hermanos si no han reconocido en Cristo, si no han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Es un pueblo que el Señor ama y nosotros también, pero los hijos de Dios somos los que hemos rendido nuestra vida al Señor y Él nos ha redimido, hermanos. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a los que no han rendido su vida? ¿Cómo les llama? Hijos del diablo, hermano. Es fuerte. Veamos lo que dice Juan 8:42, 44 también. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Sigamos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Les está dirigiendo a judíos, hermano. No está dirigiendo a paganos de otra nacionalidad, de otra parte, les está dirigiendo a judíos, a su pueblo elegido. Vosotros sois hijos del diablo. Entonces, no, hermanos, tenemos que estar clarísimos y tenemos que estar tan claros
No para vanagloria, no para nada, sino para la honra y gloria del Señor, de que nos ha aceptado con todas nuestras falencias, problemas y todo, como hijos suyos. Nos ha regenerado, nos ha dado el Espíritu Santo para eso, hermanos. Ya no somos hijos del diablo, aunque sigamos aún siendo santos pecadores. ¿No? El Señor cada vez nos va fortaleciendo en las áreas débiles para no caer en lo mismo. En la Biblia hay varias formas como trata a los que no son hijos de Dios. Les llama hijos de la carne, ¿no? Hijos, hace la contraposición entre hijos de carne e hijos de Dios, entre hijos de luz e hijos de la oscuridad, etcétera, etcétera. Pero también les llama hijos de desobediencia. Porque a cuántas personas uno ha llegado, se ha aproximado con el Evangelio y no obedecen. ¿Cuántas veces han escuchado aquí? Tenemos la bendición de vivir todavía en un país donde libremente podemos reunirnos. Nadie impide que vengamos los domingos a la iglesia, que vengamos otros días de la semana a la iglesia. Nadie impide que tengamos nosotros una reunión en casa o donde quiera. Nadie impide que hablemos a las personas en la calle. Hay restricciones, pero todavía es un país muy bendecido. Pretendan, hermanos, ir a los Estados Unidos y hablarle a alguien en la calle. Enseguida llaman al policía. Hay que tener un tino extraordinario en un país que fue fundado por hijos de Dios. ¿Qué más hijos de Dios que los puritanos? ¿No? Y en Europa pasa lo mismo en algunos países. No, aquí no. Gloria a Dios. El día jueves respondieron a un pedido de los Gedeones para que entreguemos una Biblia al presidente de la República. Fuimos a la presidencia de la República, hermanos. Todavía podemos hacer eso, compartir la palabra. Y una vez que entregamos la Biblia, el director de atención a la comunidad, que es una secretaría adjunta al despacho del presidente, dijo, quiero pedirles un favor. Sí. Quiero que oren por mí. Yo abrí los ojos, así siempre son chiquitos, pero se me pusieron hechos platos. Y después que le explicamos, él nos dio su testimonio ligero. Dijo que cuando fue adolescente, perdió momentáneamente a su familia porque emigraron y le dejaron con la abuelita. Para él fue un vacío terrible no estar con los padres y con sus hermanos pequeños. Y no había forma de que él se recupere de esto. Hasta que alguien le entregó un pequeño Nuevo Testamento y él comenzó a leer y ahí encontró paz y le encontró al Señor. Y entonces dijimos, vamos a orar por usted. Y dice, no, todavía. Voy a llamar a todo el personal de la dirección que venga para que ustedes oren por ellos, porque estamos en esta transición y que ellos cumplan con las funciones a las que se les ha encomendado. Hermano, eso todavía nos muestra que en este país podemos predicar el Evangelio, ir donde el Señor nos llame, estar, hermanos, en todo lado. Hermanos, todavía podemos hacer aquí. No esperemos que la noche venga y ya no podamos hacerlo. Porque la noche se acerca, es plan de Dios, hermanos. Llevemos el mensaje del Evangelio primero en tu Jerusalén, en tu familia, en tu casa, en tu barrio, ¿no? Luego en Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. Jennifer preguntó hace unos minutos, ¿quiénes estarían dispuestos a llevar la palabra de Dios hasta lo último la tierra, verdad? Y ser parte de que esta familia crezca, porque ese es el plan y el propósito de Dios, hermanos, que ninguno se pierda, sino que lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que desea el Señor. Pero tenemos que tomar valor y salir. Y el Señor, mientras nos ha hecho sus hijos,
nos capacita y nos da ese valor, hermanos. ¿Creen que es fácil para mí ir y hablar por ahí? No, hermanos. Es una lucha que tengo cada vez. Pero es una lucha que siempre me gratifica. Y siempre el Señor me tapa la boca porque tengo esa tendencia negativista, ¿no? Y el Señor, cuando voy en su nombre, Él siempre me da un banquete, hermano. Él me da un banquete, ¿no?, de delicias espirituales. ¿Cómo no estar feliz? ¿Cómo no estar feliz de que aquí podamos todavía hacer esto? El hecho de que tenemos derechos y privilegios, hermanos, es algo especial. Lo primero que el Señor hace es que pone como residente permanente, ¿no?, al Espíritu Santo acá, en el corazón suyo. Usted no está solo, usted está con Dios mismo. Somos el templo del Espíritu, ¿verdad? Y Él viene a residir permanentemente. ¿Ustedes creen que cuando usted cae en pecado, el Espíritu de Dios se va de nosotros? ¿Qué creen? ¿Ah? Se contrista, se apaga el Espíritu, pero el Espíritu está ahí, hermanos. Por eso dice, no permitas que se apague el Espíritu, ¿no? El hecho mismo, qué privilegio tan grande poder llamar a Dios Padre. Leamos Gálatas 4, del 6 al 7. He saltado algunos, Paul, discúlpeme. Pues si no, ya estoy viendo que ya... Sí, ya estamos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dios envió a nuestros corazones. Ahí está la residencia permanente del Espíritu Santo en nuestro corazón, el cual clama, Abba. Es por el Espíritu que le decimos papacito, papito, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Herederos, hermanos. Y además, en otra parte de la palabra dice que somos, ¿qué? Herederos y coherederos en Cristo. Porque el único hijo que no es adoptado, el único hijo de Dios que no es adoptado, es el Señor Jesucristo. Los demás somos hijos adoptados, pero que hemos ganado todos los privilegios del Señor. No. Y el sentido de la adopción, como les decía, es darle al joven o al niño los privilegios del adulto. Ese era el origen de la adopción. En las costumbres judías hay algo muy interesante. A los 12, 13 años, hasta los 14 años, ellos celebran el Bar Mitzvah, ¿no?, que es el paso de la niñez al adulto. No hay adolescencia, hermanos, entre los judíos. No hay esta palabra creada en 1905 y que ahora tenemos adolescentes de 40 años viviendo con papi y mami y con videojuegos, estos nini que ni trabajan ni estudian. No, eso no hay entre los que se declaran adultos cuando deben ser declarados adultos. ¿Saben lo que hacen los judíos en esto? El padre dice, gracias Señor porque de este momento, el padre de familia me refiero, no. Gracias Señor porque desde este momento ya no soy responsable de mi hijo. A los 14 años, 13 años, a las mujeres les hacen antes porque las mujeres se desarrollan más temprano, ¿no? El hombre siempre nos toca más tiempo para que lleguemos a su altura, hermanas. No. ¿Y sabe lo que dice el niño como respuesta? Gracias Señor porque desde este momento yo soy un adulto. ¿Y sabe los privilegios que ellos ganan con ser adulto? Inmediatamente él puede abrir su cuenta bancaria.
pobrecito el de 25 años, es que todavía nunca ha ido al banco. No. Tiene que aprender un oficio y él es responsable de él. ¿No? Y no es esta cosa que tenemos, esta falsa compasión de nuestros adolescentes, que no queremos aflojarlos. Por el contrario, el Señor, si un niño de 12 años recibe al Señor Jesucristo, es heredero igual que el Señor Jesucristo, porque dice que es coheredero. Él tiene que administrar todas estas maravillas, tiene que vivir bajo el Espíritu Santo, igual que este viejo que ya va a cumplir 75. Igual, no hay diferencia entre los hijos de Dios. Todos somos absolutamente iguales, todos somos responsables y todos tenemos el mismo compromiso delante del Señor. No hay diferencias porque soy pequeñito. No hay diferencias, o porque soy ya viejo. No hay diferencias, hermanos. Eso es lo maravilloso. Otra palabra, ya que estamos hablando, que no hay en la Biblia. No hay jubilación, hermanos. No hay jubilación. Entonces yo no puedo jubilarme de estar, no aquí, probablemente de aquí tenga que retirarme pronto, pero no puedo jubilarme de ser hijo de Dios. No puedo jubilar, es un privilegio que no puedo perder, sino nunca. No, hermanos, no hay la palabra jubilación, que viene de jubileo sí, pero como festejo de cierto periodo de años. Entonces creemos que ya estoy jubilado, no, las obligaciones son las mismas. Hasta cuando esté viejo y hable, predicaré del Señor Jesús. Sí, hermanos. ¿Qué más nos ha regalado el Señor? El cuidado paternal de Dios para sus hijos. Dios nos cuida, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 103:13. Pablo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. ¿Y qué nos dijo el Señor Jesús, hermano? Mateo 7:7-11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién de ustedes? Nadie, ¿verdad? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Luego tenemos algo que es para reflexionar entre los privilegios que nos da Dios. El privilegio de ser entrenados para la santidad, hermano. El Señor nos entrena. ¿Cómo nos entrena el Señor para la santidad? ¿Cómo nos pule? Y es un privilegio, hermanos, porque vamos siendo purificados, vamos siendo perfeccionados. El Señor quiere extraer de cada uno de nosotros la piedra preciosa, el diamante pulido y cada corte de esa piedra. Porque si ustedes encuentran un diamante maravilloso de este tamaño en una de las minas de Sudáfrica o de Liberia, tiene un valor, indudablemente, tiene un valor. Pero usted talla y ese valor se multiplica por N veces. Pero cada talla hay que perder la piedra. Hay que perder. Se procura perder lo menos posible. Pero hay que perder. Después quedan esas piedritas que les venden aquí en el Ecuador. Anillo con diamantes. No. La verdad, hermanos, es que este es todo un proceso que dura toda la vida, el camino de santidad. El Señor nos hace pasar a veces por aguas duras. El Señor nos hace pasar por pruebas, por enfermedad, por pérdida de seres queridos, falta de trabajo. Todo esto
Si nosotros depositamos nuestra total confianza en el Señor, estamos en el camino de santidad. No tenemos, hermanos, que doblar nuestro cuerpo en señal de fatiga, de cansancio, no. Doblar rodillas para adorarle al Señor, sí, y decirle al Señor que no pierda el gozo. Que no pierda el gozo de tu presencia, porque sé que tú estás tratando mi vida y un rato yo veré los resultados de este tratamiento que tú me estás dando para llegar a ser santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y el Señor dice, sed santos como yo soy santo, hermano. El Señor nos capacita para esto. Y mientras más caminamos ahí, más fuertes nos sentimos, y puede venir lo que pueda venir, hermanos, que nosotros estaremos listos para hacer frente. Este es un privilegio, hermanos. La otra cosa es la unidad que el Señor, leamos el versículo, Romanos 8, son 2, 28 y 29, y ya voy a terminar porque antes de que me crucifiquen ustedes, hermanos. Bueno, se despertaron algunos y eso es bueno. ¿Recuerdan al pastor Franco Loyola? No, él se exalta de rato en rato, ¿no? Y un rato dice, hasta que aparezca, dice, hermanos, perdón que les he despertado por tercera vez. Entonces ahora se despertaron algunos también. ¿Qué dice el Señor? Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, todas las cosas que nos pasan es para ir adquiriendo esta imagen del Señor hasta la estatura del varón perfecto, ¿verdad? La unidad que es otra cosa que el Señor nos regala, que es la unidad entre hermanos y hermanas. Vayan a otra iglesia de otra confesión, no. La misma iglesia que se cataloga cristiana, la romana. Usted conocerá quizás sus vecinos, alguien. Pero usted se siente ahí, hermano. No. Vayan a una mezquita. Entren a un templo budista. No, pero aquí saludamos allá, nos saludamos acá, nos bendecimos, oramos los unos por los otros, soportando los unos a los otros. El Señor nos da esta hermandad maravillosa y este disfrute. A propósito de eso, tenemos una actividad para Navidad, ya saben, ¿no? Inscríbanse y paguen los $10, hermanos. Leamos Efesios 4 del 1 al 5. Porque por medio de Él, o sea, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y después dice, esto es de Efesios 2, en Efesios 4, 1 al 5 dice, os ruego que andéis como es digno, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, estoy abreviando, un Dios y Padre de todos. Esto quiere decir, es Padre de todos. Es el Padre de la hermana que está acá, del hermano que está acá, es el Padre de Pepito, el Padre de Álvaro, es el Padre de todos los hijos, los que recibieron al Señor. Otro privilegio, hermanos, es desvincularnos de la familia que teníamos antes, de la familia del diablo. Una cosa dura, difícil a veces. Todavía tenemos cariño por los compañeros de escuela, del jardín de infantes, de la universidad, y a veces nos vamos a las reuniones y de pronto salen las cosas del mundo ahí, pero el Señor nos llama a desvincularnos de ellos. Y si no, ¿hacer qué, hermanos? A predicar. ¿Saben una cosa? Ahora que los grupos se reúnen y que los hombres y mujeres vivimos más años que nunca, lo primero que ponen es reglas.
Nada de religión ni nada de política. Y cuando es grupos de hombres y mujeres, nada de fútbol. Entonces, si no me van a permitir hablar de Cristo, ¿para qué voy? No voy. Simplemente. No voy. Ya les he contado N veces que yo comencé a orar por mis compañeros de promoción. En la primera reunión que tuvimos con motivo de los 40 años de médicos, llevé Nuevos Testamentos blancos para mis amiguitos. Una persona me aceptó. Una sola. Y yo seguí orando, seguí insistiendo, seguí poniéndoles mensajes. Primero exigí del administrador que borre todos los mensajes obscenos que colgaba. Dije, esto no es posible, estamos ofendiendo primero a nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestras compañeras de profesión. Aceptaron. Luego, hermanos, nos vino la pandemia, me pidieron que ore por los enfermos, abrimos un Zoom permanentemente por las esposas, perdimos varios compañeros, se quedaron sin la mitad, algunos compañeros también fallecieron debido al COVID, pero pedían, unámonos a rezar, como decía la mayoría. Después, ya cuando se terminó la primera fase, hicimos otra reunión. Fui con mi esposa Maggie. Todos aceptaron el Nuevo Testamento, hermanos. Todos. No hay más palabras obscenas, no hay más chistes. Y lo peor que somos viejos, y viejo verde es lo peor que puede haber en la vida. ¿No es cierto? Pero hay que seguir insistiendo, hermanos. Y si no, desvincularse, porque ese es un privilegio, hermanos. Desvincularse de la familia del pecado. Desvincularse. En el trabajo muchas veces tenemos de este tipo de personas. Sepárese, hermanos. No se deje contaminar. No se deje, hermanos. No se lleve con los hijos del diablo. Aquí suena feísimo, ¿verdad? Cuando pensamos que el fulanito es hijo del diablo. Pucha, pero así es. Otro beneficio es la garantía de una herencia incorruptible. La vida eterna, hermano. Tenemos de esa herencia. Dice también, y si hijo, somos herederos, y herederos de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Otra maravilla es el ser llamado hijo de Dios, ya lo hemos visto. Y finalmente el privilegio de poder orar al Padre, es decir, comunicarse con Él, llamándole Padre. Llamándole Padre. Por favor, vamos a orar a nuestro Padre. Padre Santo, Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque no somos merecedores absolutamente de nada, pero tú nos has dado tanto, Señor. Primero nos has dado esa seguridad de salvación, esa seguridad de que somos tus hijos. Nos has justificado delante del Padre. Ya no somos con esa imagen horrible que teníamos, Señor, delante del Padre. Que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Podemos llegar hasta el trono bendito para llenarnos de más gracia para el pronto socorro. Gracias, Padre, por aceptarnos en tu bella familia. Enséñanos a ser conscientes de todos los privilegios que tú nos has dado. Enséñanos, Señor, a conocerte más y más, Padre del cielo, que te conozcamos más. Enséñanos a ser siempre agradecidos contigo. Dad gracias en todo tiempo, Señor. Orar sin cesar, que nosotros estemos buscándote permanentemente en oración, en la lectura y la meditación de tu palabra, porque nos has dejado este manual de vida, Señor, para conocerte más, Padre nuestro. Me atrevo a decirte, papacito, papacito, ayúdanos a caminar.
Gracias te doy por todo. Bendice a la familia Siloé. Bendice a cada hermano y hermana. No hay nietos en la familia de Dios. No hay sobrinos. No hay tíos, tías. Solo hay un padre y hermanos y hermanas. Señor, abraza a cada uno de mis hermanos. Abraza a cada una de mis hermanas. Señor, que sientan ese calor maravilloso que es el calor del Padre hacia sus hijos. Bendícenos el resto del día, Padre. Te lo ruego en el preciosísimo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.